Aló, aló, hermanos, buenas tardes. Aquí está su hermano César Arevalo para empezar otra vez su reunión a través de la magia de la internet. Un saludo a todos los que están presentes y a los que eventualmente van a unirse con nosotros. Hoy día, que es Día del Señor, septiembre 23 del año 2018. Son las 4 de la tarde con 26 minutos aquí en el sur de California. Y bueno, hoy día vamos a continuar nuestro estudio en la segunda carta de Pablo a Timoteo. El tema entonces sigue la secuencia desde que empezamos y contiene mucha enseñanza teológica para comprender nuestra fe, para entender qué es lo que Pablo está hablando, uh, qué nos enseña a nosotros hoy cristianos del siglo XXI. Entonces, usando esta magia del Internet, entonces vamos a nosotros a adorar a Dios, vamos a recibir su palabra como Él se merece. Así que vamos a, en este momento, iniciar y vamos a hacerlo leyendo el credo de los apóstoles. Lo voy a poner aquí, el credo de los apóstoles. Y dice así: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Una confesión cristiana que es parte de la historia teológica y litúrgica de la Iglesia por muchos siglos y que sintetiza en una forma confesional nuestra creencia en la verdadera doctrina cristiana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esta tarde tu presencia esté con nosotros desde principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 95. Salmo 95 vamos a leer. Si tiene su Biblia puede abrir. Salmo 95. Muy bien. Y dice así la bendita palabra de Dios: venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si oís hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación, y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón, y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: ciertamente no entrarán en mi reposo. Este es un salmo que tiene connotaciones teológicas para el día de hoy, especialmente cuando dice: no endurezcáis vuestro corazón.
como en Mérida. Está hablando al pueblo de Israel, pero está hablando también a nosotros. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron aunque habían visto a mí. El pueblo de Israel fue un pueblo pagano. Por eso Mateo 23, siempre lo voy a repetir, Mateo 23, es el juicio que Jesús trae a su Padre. Y él menciona todo esto. La incredulidad de los judíos en rechazar a Jesús como el Mesías. Y dice, por 40 años, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me repugnó. O sea, Dios rechazó en una forma de asco, fíjese, de desprecio a esa generación. 40 años. Por eso que en la Biblia, 40 años es una generación. ¿Ok? Alguien me preguntó, hermano, ¿de dónde saca usted eso de 40 años es una generación? Bueno, aquí está. Ya lo sabe. Así que guárdelo bien. En la Biblia, 40 años es una generación. Entonces, cuando Jesús dice, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, Mateo 24, está diciendo todo lo que he dicho, que Jesús escribe Mateo 24, del 1 hasta el 32. Todo eso va a acontecer dentro de esta generación, o sea, en un periodo de 40 años. Jesús está hablando en el año 33. 40 años son más o menos alrededor de 70 años. Desde el momento que Jesús asciende hasta el momento de la destrucción de Jerusalén, son 40 años, una generación. En esa generación hay falsos maestros, terremotos, hambruna, pestilencia y todo lo que eso hace persecución. Por eso una generación es 40 años. Este pueblo se desvía de su corazón y no conoce sus caminos. Mateo 23, juicio. A partir de ahora, tu casa será desolada, dice Jesús. Se le quita a Israel, sale de la presencia de Dios de allí. Ya no es el pueblo elegido nacionalmente, porque el pueblo de Dios entonces se compone de aquellos elegidos tanto judíos como gentiles en Cristo, el único. Dios tiene un pueblo, no tiene dos, como ahí personas mal guiadas dicen, oremos por la nación atea de Israel. Eso no da ninguna bendición ni nos lleva a la gloria. Solamente en Cristo estamos nosotros, somos el verdadero Israel. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración de intercesión y dice así: Padre Celestial, gracias por tu amor. Venimos a ti con humildad de corazón. Traemos nuestras necesidades, tanto físicas, enfermedades que tenemos, ya sea enfermedades de la mente, enfermedades emocionales, si estamos en depresión, ansiedad, preocupación, si estamos con una enfermedad, ya sea que tiene que ver neurológica, endocrinológica, ya sea de tiroides, diabetes, presión alta del corazón o de los huesos o de cualquier otra parte del cuerpo, Señor, trae sanidad en el nombre de Jesús. Que tu mano esté ahí con nosotros dando la sanidad. Aquel que no tiene trabajo, provéele trabajo. Al que no tiene comida, provéele comida. Al que no tiene dónde recostar su cabeza, provéele una cama, una casa donde está. No abandones a tus hijos. Tú nunca los has hecho. Pero nosotros sí, porque somos imperfectos. Perdona nuestras iniquidades y pecados y ofensas, y perdonándonos también unos a otros en el nombre de Jesús. Bendice a los que son perseguidos, a los que son asesinados en el África por grupos musulmanes, porque solamente creen en tu nombre. Protege, dice la Biblia, hermosa es a tus ojos la muerte de los justos. Somos justos en Cristo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén
Muy bien, y ahora vamos a entonces abrir la Biblia, como siempre, en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y este es un texto que ya lo hemos leído, ya tenemos meses, tal vez más de un año. Yo creo que ya más de un año que lo hemos estado leyendo esto, y nunca me voy a cansar de leer, porque esta es nuestra promesa pacto. Si alguien quiere saber qué es la teología pactual, aquí está. Aquí está la teología pactual. En Deuteronomio 6, del 1 al 9. Así que usted ya no me pregunte y me diga, pastor, ¿dónde está la teología pactual? Aquí está, lo hemos leído por más de un año. O sea, yo creo que a este tiempo usted ya de memoria tiene que saberlo. La próxima vez voy a pedir a un hermano que lo memorice, nos recite de memoria, porque ya a ese tiempo yo creo que ya no hay excusa que no lo sepa. Bueno, ¿qué dice Deuteronomio 6, del 1 al 9? Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Para que temáis al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. Teología pactal. Ahí está, teología pactal. Tus nietos. No está eso que, bueno, voy a dejar que crezca hasta que tenga, pues hasta que él quiera aceptar al Señor. No, no existe eso. Eso es idea evangélica. Los niños que nacen de padres creyentes son hijos del pacto. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Ahí está, teología pactual. Prometido, promesa. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Mandato. Mandato implica pacto. Aquí empieza el pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el mandato y la promesa? Es que la promesa está fundamentado en el pacto que Dios hace. No puede haber promesa sin pacto, porque tiene que haber un acuerdo legal, un acuerdo que une a los dos bandos, ¿no? Cuando usted compra una casa, un carro, hay un acuerdo ahí. No se puede romper las estipulaciones del acuerdo. Y en base a ese acuerdo hay deberes y promesas. Es igual, aquí la promesa está, pero basada en qué? En el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahí está el pacto. No se puede romper. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo corazón. Es un mandato basado en el pacto. Con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando, sí, pacto. Primero la promesa, versículo 3, pacto, versículo 7. No se olvide, hermano. Ya sabe, usted es un teólogo. Ya lo ha sido. Ya es teólogo. Usted está preparado para enseñar. Estas cosas yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A tus hijos. Teología pactual. Teología pactual, del pacto. Si los hijos no son parte del pacto, entonces Dios nunca hubiera dicho enseña a tus hijos. Hubiera dicho, le vas a enseñar a tus hijos cuando ellos quieran creer en mí. No existe eso. Todo hijo nacido en un hogar cristiano es parte del pacto. Recuerde, no existe voy a esperar de que crezca a ver si acepta a Cristo. No. Y dice, diligentemente enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Ya ve? Cuando andes por el camino. Cuando te acuestes, dormir. Y cuando te levantes, lo primero. 24 horas. Eso no es religión en el aspecto secular. Quiere decir que cuando voy a hablar con el presidente de la República, yo no voy a decir, ¿sabe qué? Los domingos nomás soy cristiano, ahora hay que hablar de cualquier otra cosa, sin meter la religión. No existe eso. No existe. No existe eso. Todos los magistrados deben reconocer a Jesucristo. El maestro que no cree en Cristo no está capacitado a enseñar y no importa cuán informado sepa,
o sea, en cuanto a ciencia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Esto es de la Biblia. Maestro, presidente, magistrado, juez, policía, panadero, barrandero, carnicero, lo que sea, deben rendir su vida a Jesucristo. Es un mandato. Punto. Y atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. ¿Se acuerdan la bestia de Apocalipsis? Que tendrá la marca de la bestia en su mano y en la frente. Y aquí dice que la señal del Señor está en tu mano y la frente. Esos son simbolismos. Simbolismos. Mano es la vida, lo que hacemos. Mente son nuestros pensamientos. O nos controla el Señor o nos sometemos a la bestia. Eso es lo que prácticamente significa. No significa, como dicen los amigos dispensacionalistas, que te van a meter aquí un chip y te van a meter aquí en la frente algo ahí. No es eso. Eso es el simbolismo bíblico que implica o nuestra vida entera y pensamiento está sometida a Cristo o nuestra vida y pensamiento está sometido a la bestia. Nada más. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué hermoso, ¿no? Vamos entonces a pasar a la oración de iluminación, porque hoy día tenemos un tema increíble, muy buen tema, un tema que nos va a ayudar mucho a crecer en la gracia y conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento venimos para que nos prepares nuestra mente, así como dice aquí Moisés, nuestra mente, nuestra mano, nuestro corazón, nuestra alma, para no distraernos, sino más bien prestar atención a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 19 al 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 19 al 21, y así dice la bendita palabra de Dios. No obstante, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Muy bien, hermano, entonces vamos a iniciar. A ver, quiero que todos tengan ahí su pala, porque vamos a empezar a excavar las escrituras. ¿Listos para trabajar? Muy bien, cada uno con su pala. Empecemos a excavar. Y lo vamos a hacer, la primera excavación va a ser en el versículo 19. 19. ¿Qué dice el versículo 19? Bueno, para excavar se tiene que entonces estar disponible a hacer un trabajo que tiene que ver con conocer lo que está hablando Pablo. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Cuando dice, sin embargo, o no obstante, empieza con una conjunción, ¿no? Es una conjunción, sin embargo, es una conjunción. Ahora, esa conjunción tiene que ver con algo que dijo antes, pero que lo que va a decir es opuesto a eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, para entender eso, hay que ir al versículo 14. Vamos nosotros entonces al versículo 14. ¿Tiene su Biblia ahí? Mira lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14, recuérdales esto. Es un mandato.
¿Ok? Es un mandato. Pablo le da bastantes mandamientos a Timoteo. ¿Esto qué? Bueno, que encargándole solemnemente, con respeto, con mucho temor. En la presencia de Dios tienes que decirle eso a Timoteo. ¿Pero qué, Pablo? ¿Qué? Número uno, que no contiendan sobre palabras. Que no contiendan sobre palabras. Quiere decir, la palabra en griego, palabras, tiene que ser con murmuraciones o sonido de palabras que no tienen ningún significado. Sofistas. La palabra sofista tiene que ver con aquellos que hablaban demasiado, pero todo lo que decía era falso. O sea, el charlatán, por en esta manera. El charlatán habla mucho, ¿no? Bastante habla, pero no dice nada. Es mentira. Se, se pasa 2, 3 horas hablando y no dice nada. Es un palabrero, palabra, palabra, palabra. Parece la canción palabras, palabras, palabras. Es un ah, charlatán. Como por ejemplo, en América Latina tenemos dos conocidos, Cash Luna y Maldonado, charlatanes. Hombres que se hacen de dinero a costa de la ignorancia de la gente que le sigue. Eso es, ¿no? Esos hombres son sinvergüenzas y malhechores. Para mí tienen que estar en la cárcel, honestamente. Tienen que estar en la cárcel porque están violando el evangelio, la ley de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, número uno, encárgales, ¿no? ¿A qué? No contiendan, no peleen, la cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina, destrucción. Cataclismo, ¿se acuerdan? La palabra ruina viene de la palabra griega cataclismo, de donde sale nuestra palabra en español. Cataclismo no es palabra española, es griego, ¿ok? Griego. Está, cataclismo. Entonces, cataclismo es griego y significa destrucción completa. Destrucción completa. O sea, en ese aspecto, la palabrería de estos hombres destruye el alma. Destruye el alma. ¿Qué más dice? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, útil. Diligente significa tienes que estar listo, ¿no? Listo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pues maneja con precisión la palabra de verdad. Usted tiene un trabajo, usted tiene un oficio, una profesión, haga su trabajo y su profesión de una forma que usted lo haga con precisión y que no tiene de qué avergonzarse. Trabaje en el aspecto educativo, maestro que enseña con precisión. Trabaja algo laboral, hacer lo que hace con sus manos de una forma perfecta que no tiene nada que avergonzarse, sino que al contrario usted diga, esto es mi trabajo. Miren, me siento orgulloso de lo que hice. No me avergüenzo porque lo hice con precisión. Pablo le dice a Timoteo, así tú tienes que presentarte delante de Dios. Excelencia en lo que hace. Si usted es escritor, con excelencia. Cualquier oficio que usted haga, doctor, profesor, matemático o cualquier otra profesión, hágalo con excelencia. ¿No se siente usted contento cuando hace algo usted con excelencia? ¿Sí o no? Dígame. Claro que sí. ¿Qué más? Dice, eso es lo que estaba diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, pone ejemplos y cuando termina eso, dice, no obstante, ahora entiende por qué dice, sin embargo, una vez que pone todo eso, ahora viene el versículo 19, dice, sin embargo, el fundamento sólido de Dios permanece fiel, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos y el que se aparte de la iniquidad
todo aquel que menciona el nombre del Señor. Hay mucho que hablar aquí. Entonces ya hemos visto que no obstante viene a ser una conjunción para pasar a algo que está en oposición a lo que dijo. Pablo entonces dice, muy bien, tienes que entender que el fundamento sólido de Dios permanece firme. Muchas preguntas. Número 1, ¿cuál es el fundamento sólido? Y número 2, ¿qué hace que ese fundamento sólido permanezca firme? Bueno, cuando Pablo está hablando de fundamento, desde el punto de vista bíblico, Pablo está hablando de la piedra angular sobre el cual se edifica el edificio. Por eso dice sólido fundamento. Ahora, el genitivo de Dios, de es genitivo, significa que ese fundamento es de Dios. Se origina en Dios. Es Dios mismo. ¿Me entiende? Es Dios mismo. Entonces, lo que está diciendo el fundamento, el cual es Dios mismo, viene a ser la piedra, el fundamento sólido y fuente que es Dios mismo. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a 1 Corintios 3:10. ¿Usted tiene su Biblia a la mano? A ver, 1 Corintios 3:10. ¿Qué dice 1 Corintios 3:10? Esto dice, para que nosotros tengamos una idea, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Fíjese, ahí estamos aprendiendo algo. Si alguien le pregunta a usted, a ver, tú que eres cristiano reformado o presbiteriano o cristiano, ¿de dónde viene la gracia de Dios? Usted de una manera rápida, automática, más rápida que un celular, dice, la gracia viene de Dios, nada más. Ahí está, ahí dice. Yo, como el sabio arquitecto, Pablo, puse el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento el que ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Dígalo, hermano, dígale. Ahí está. ¿Cuál es el fundamento? Dígalo. Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo la misma Biblia nos está enseñando? No tiene usted que adivinar y decir, a ver, déjeme buscar. No, ahí está. El fundamento es Jesucristo. El mismo Pablo. ¿Qué más? Efesios 2:20. ¿A usted le gusta el libro de Efesios? Es increíble en esa carta de Efesios cuánta teología hay. ¿No? Cuánta teología hay. ¿No? Efesios 2:20. A ver, ¿qué dice Efesios 2:20? Lo puede escribir si desea. Hay una interacción. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí hay un genitivo. Pero ese genitivo dice el fundamento de ellos. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles? A ver, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles? Usted no va a decir, déjeme preguntarle al hermano César. No, no me pregunte nada. ¿Por qué? Porque ahí está. Dice, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Ahí está, hermano. ¿Qué me va a preguntar si ahí está la respuesta? ¿Se dan cuenta cómo estamos, cómo la Biblia nos enseña de una forma tan suave como la brisa del mar? Que llena nuestros pulmones y nos dice, pero qué suavidad es la palabra de Dios. ¿Difícil? Claro que no. Jesucristo mismo es la piedra angular, el fundamento. Entonces, cuando Pablo escribe a Timoteo, el sólido fundamento de Dios es la piedra angular, Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Está firme. Ahora, la palabra o la frase permanece firme es la traducción de una palabra en griego, pero lo tienen que poner permanece firme porque en griego una palabra hay que explicarlo en español de esa forma. ¿Ok? Hay que explicar en español de esa forma, de acuerdo a lo que dice. Ahora, la palabra firme o permanece firme que está en nuestras Biblias, viene la palabra histemi. Histemi,
que significa poner algo en un lugar, ¿no?, que está balanceado, que está fuerte, que no se puede mover y que está fuerte por su propio peso. Ahora, bien interesante, porque la idea por su propio peso significa que no depende de cosas externas para mantenerse firme. ¿Entienden la idea? ¿Dios necesita de algo para mantenerse firme? Claro que no. Dios es mismo la fortaleza, el fundamento de su iglesia. ¿Me está escuchando, hermano? Yo quiero que no te tome atención, hermano, porque esto no lo voy a escuchar en la radio o menos en la televisión en enlace. Sigamos cavando. ¿Ya se cansó de excavar? Bueno, sigamos excavando. Sigamos. Luego, estamos viendo entonces algo interesante, porque dice aquí, no obstante, sin embargo, el fundamento que es Cristo de Dios permanece firme. ¿Por qué tiene que decir eso Pablo? ¿Por qué Pablo le está diciendo a Timoteo, después que le dice todo, que evite las palabras vanas? ¿Por qué le dice, pero el fundamento de Dios está firme? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque cuando hay un fundamento, tiene que estar la base de algo. Bueno, ya hemos visto el contexto bíblico. El contexto está que sobre el fundamento de Cristo, que es Jesús, se edifica ¿qué? Escríbalo. ¿Qué se edifica sobre Cristo? ¿Qué se edifica sobre Cristo? ¿Qué está siendo edificado sobre él? Usted ya debe saberlo, hermano. Ya lo hemos estudiado. Se edifica la iglesia. Se edifica la iglesia. Porque si Cristo no es el fundamento de la iglesia, no es iglesia. Es un club social que van a reírse, sentarse por 2, 3 horas, hacer amigos, cambiar teléfono, prestarse dinero, salir a comer algo en McDonald's, tomarse un café en Starbucks y se acabó. Cada día, cada uno a su casa. Eso no es. Está hablando de un fundamento, en donde el fundamento es Jesucristo. Y sobre ese fundamento se está edificando una casa. Eso lo vamos a ver en un momento, pero ¿qué dice ese fundamento? Pablo dice algo más. Dice, teniendo este sello. Oh, aquí ya está agregando algo más. Teniendo este sello. Ahora, la palabra teniendo está en el participio, un verbo participio. ¿Qué significa verbo participio? Significa que siempre tiene, que el sello siempre está presente. Siempre está presente lo que está pasando. Muy bien. ¿Me está entendiendo? La iglesia, muy bien. Así me gusta. Mano Mariano, Jonathan. La iglesia. Ahora dice, pero hay un sello en ese fundamento. Ahora, estas son figuras, esas son las figuras que Pablo está usando para ilustrar lo que es la iglesia. Ahora, el sello en el antiguo mundo significaba autorización legal. Si no había un sello, no era autorizado. Cuando el emperador romano mandaba a uno de sus emisarios a hablar, él abría el pergamino, y una vez que abría el pergamino, él leía y decía lo que tenía que decir, y abajo del pergamino, abajo, tenía su sello de aprobación. Si no había ese sello de aprobación, no se podía hablar. Entonces, cuando dice teniendo este sello, lo que está diciendo Pablo es que este fundamento es legal. Está siendo aprobado, es aprobado. Pero este sello tiene dos palabras, dos fundamentos importantes de la vida cristiana. Uno está en relación a Dios mismo y dos está en relación a sus elegidos. Repito, este sello tiene dos doctrinas importantes. Uno, referente a Dios. Dos, referente a nosotros, sus elegidos.
Veamos lo que es referente a Dios. Dice, número 1, el Señor conoce a los que son suyos. Ahora, en el original no dice eso. En el original dice, conoce al Señor los que son suyos. La intensidad está en el verbo conocer, no en el Señor. En nuestro idioma empieza el Señor, es la intensidad, empieza, conoce. Pero en el original es al contrario, dice, conoce el Señor. Ahora, ¿por qué ese cambio es importante? Por una sencilla razón. Cuando en el idioma griego usted quiere enfatizar una idea central de lo que dice, empieza con la palabra que lleva el peso de la oración. Déjeme volver a repetir, porque esto usted que quiere conocer la Biblia y aprender, tiene que saber esto. En griego, la idea principal de la oración siempre usa la primera palabra en la oración. En este caso es conoce el Señor, lo cual nos da a entender que esa frase, su propósito de esa frase, de ese sello, es enfatizar el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. ¿Pero conocimiento de qué? Ahí Pablo lo dice mismo. De sus elegidos. Ahora, el posesivo son suyos. Suyos. Es un posesivo. Es un pronombre posesivo. Porque dice suyo. No dice conoce a ellos. Dice suyos. Le pertenecen a Dios. Ahora, la relación de pertenencia implica dos cosas. Conocimiento íntimo, conocimiento íntimo, y al mismo tiempo tiene que ver con predeterminación o lo que se conoce como predestinación. Empecemos por la primera parte. Conoce, la palabra conoce, el griego tiene que ver con un conocimiento total. Él sabe quiénes son de él. Él sabe, Dios conoce. Dios tiene una relación íntima con sus hijos. Por eso son sus hijos. Usted es padre, usted es madre. Usted no conoce al hijo del vecino ni a la hija de la vecina. Usted puede decir, oh, yo sé que ella se llama tal, pero no se refiere al conocimiento de, oh, yo sé cómo se llama ella, qué edad tiene, sus padres. No se refiere a eso. Se refiere al conocimiento intrínseco de una madre a sus hijos. Nadie va a conocer a sus hijos como usted los conoce, en otras palabras. Y eso es verdad. Ni la abuela, ni la tía, no. Es la madre que conoce a sus hijos y los conoce bien. ¿Me entiende? Ese conocimiento íntimo es el que Dios tiene de sus hijos. Segundo, predestinación, predeterminación. Dice el libro de los Efesios. Y eso lo vamos a leer para que no digan que yo estoy inventando. No estoy inventando. Estamos excavando. ¿Se acuerda? No deje su pala, se la pueden robar la pala. Usted siga con la pala, fuerte. Se va a poner fuerte espiritualmente los brazos y las piernas. Dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en él, pronombre en primera persona, en tercera persona singular, se refiere a Cristo. Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Punto. Ahí está. Ese escoger implica que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. ¿Entiende? ¿Qué más dice? Dice, en amor, ¿se dan cuenta? Amor significa relación íntima. Amor significa relación íntima. Repita o escríbanlo. Amor significa relación íntima.
en esa relación íntima, ¿qué pasó? Nos predestinó para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos. Ahí está el posesivo, hijos suyos. Lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no? Lo mismo, le está diciendo que el fundamento de Dios tiene un sello. La primera parte del sello dice, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Esto es importante. Es una relación íntima en la que Dios sabe quiénes son los suyos, porque Él los eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y en amor los predestinó para ser adoptados hijos de Él. ¿Se dan cuenta cómo la misma Biblia nos ayuda a entender otras partes de la Biblia? La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sigue excavando o ya se cansó? ¿Cuántos se han cansado de excavar? Espero que nadie. Sigamos excavando. Muy bien. Ahora, habiendo puesto esos fundamentos, la primera parte del sello, ahora viene la parte que corresponde al cristiano. Porque primero habló de Dios, ahora el cristiano. ¿Qué es lo que dice del cristiano? Dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora, hay una parte muy importante en cuanto al conocimiento, antes de pasar a la segunda parte, que está en Números capítulo 16, versículo 5. Así que abra su Biblia, Números, ¿en qué libro está? ¿En qué parte está? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? A ver, es una pregunta bien fácil. Libro de Números, Antiguo o Nuevo Testamento. Si ya lo encontró, abra capítulo 16, versículo 5. ¿No? Ah, ¿lo tiene? Dice así. Y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, mañana temprano el Señor, que dice, mostrará quién es Él y quién es santo, y lo acercará así, a quien Él escoja, lo acercará así. Hermano, este texto, y yo quiero que escuche bien esto, perdón, no Romano, Números 16:5, está hablando, número uno, de muchas doctrinas bíblicas, del conocimiento de Dios. La palabra mostrar en realidad tiene que ser traducida conocer. Se hará conocer. Número dos, está hablando acerca de la elección antes de la fundación del mundo, porque dice, a quien Él escoja lo acercará. Ahora, ¿quién se acerca a Dios? ¿Uno por su propia voluntad o Dios escoge a quien mostrarse? La doctrina original reformada enseña que es Dios a quien Él mismo, por su santa y perfecta voluntad, decide revelarse a quien Él quiere revelarse. Nadie puede decidir, oh, mañana yo voy a buscar a Dios. No, el hombre caído no tiene la voluntad de buscar a Dios. Es Dios
quien decide a quién Él se va a revelar y se va a dar a conocer. Nadie más. El hombre no puede decir, hoy día no quiero, pero mañana sí. El hombre es incapaz porque el hombre no tiene libre albedrío como para decidir su futuro. La falsa idea de que el hombre hace lo que quiere es falso. El hombre caído hace lo que su naturaleza pecadora le hace hacer. Y el que está en Cristo hace lo que de que haga. En otras palabras, sin Cristo, esclavos del pecado, con Cristo, esclavos de Cristo. La pregunta es, ¿quién quieres que sea tu amo? De todas maneras, no somos libres. Nuestra libertad es ser esclavos de Cristo. ¿Sabía usted eso? Cuando somos libres del pecado, somos esclavos de Cristo. Fíjese, cuando somos libres del pecado, somos esclavos de Cristo. De. Hace una gran diferencia en lo que estamos hablando. Entonces, en este aspecto, estamos viendo que es Dios quien se muestra, se da a conocer. Ahora, pasamos a la segunda parte en relación a sus elegidos. Dice que si aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, el verbo apartar está en el imperativo. Ahora, ustedes ya saben lo que están estudiando conmigo. Imperativo, verbo imperativo, ¿qué significa? Significa siempre mandamiento. Claro, porque el imperativo es cuando la mamá le dice al hijo, quiero que limpies tu recámara. La mamá no le está diciendo, por favor, te suplico, si quieres. Bueno, hay mamás que hacen eso, tal vez mamás que no hacen. Pero mi mamá me decía, limpia, era una orden. Yo no tenía opción para decirle a mi mamá, ¿sabe que no quiero? Me canso, dígale a mi hermana. No, eso sería para que me dé un buen sopapón en la cabeza. Porque era mi mamá. Entonces yo tenía que obedecer una orden. Me lo decía en modo imperativo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que el sello de Dios, la segunda parte, está en un mandamiento y le decía, y le dice, ¿no? Que se aparte, mandato, de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora, bien interesante, porque Pablo está aquí hablando, haciendo justamente, diríamos, un contexto que tiene que ver en el Antiguo Testamento. Recuerde que en ese momento no había el Nuevo Testamento, eso vino después, pero Pablo conocía la ley, ¿no? Pablo conocía la ley y Pablo tiene en mente la ley de Dios cuando dice que no se debe de tomar el nombre de Dios en vano. Eso está en Éxodos capítulo 20, versículo 7. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, según la versión Biblia de las Américas, que es la versión que uso yo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Eso está hablando primeramente al pueblo de Israel nacional en el Antiguo Testamento. Pero como somos nosotros hijos de la promesa, del pacto que Dios hizo a Abraham, nosotros somos el verdadero Israel. ¿Ok? Nosotros, la iglesia, es el verdadero Israel porque estamos en Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Entonces, todas las promesas, todas las órdenes, mandatos que se le da a Israel es para nosotros. Y Dios dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Él no tendrá por inocente al que blasfeme su nombre. Entonces, en ese mismo pensamiento teológico, Pablo está diciendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2,
en el versículo 19, ¿qué es lo que dice? Dice así, que se aparte de la iniquidad todo aquel cual que mencione el nombre del Señor. Ahora, aquí viene la divinidad de Cristo, porque en el Antiguo Testamento ellos entendieron que se estaba hablando a Dios. Aquí se está hablando de Jesucristo. No hay dos señores, solamente hay un Señor. Si el Antiguo Testamento prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, y aquí Pablo está diciendo lo mismo referente a Cristo, entonces por inferencia se sabe que Jesucristo es Dios. Punto. Dígale a su amigo, mal testigo de Jehová, porque no es testigo de Jehová. No es testigo de Jehová. Por eso lo llamó mal testigo de Jehová, que Jesucristo es Dios, porque el mismo apóstol Pablo lo reconoce. ¿Me entiende? Entonces, usted está conociendo la misma teología que la misma Biblia hace. La semana pasada algo similar vino, referente a Jesucristo, su divinidad. Aquí estamos viendo la divinidad. Si Jesús no fuera divino, entonces Pablo nunca hubiera dicho que se aparte de iniquidad el que menciona el nombre de este Señor, porque solo hay un Señor. Solo hay un Señor, Jesucristo, y Él es Dios. ¿Me entiende? No está hablando un señor aquí y otro señor allá, solamente uno. Entonces, este texto, que se aparte de iniquidad, está fundamentado en Éxodo 27, pero también en Isaías 52:11. Mira lo que dice Isaías 52:11. ¿Sigue excavando, hermano? ¿O ya se cansó? Espero que no esté cansado. Falta todavía excavar más. Isaías 52:11 dice así: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis las vasijas del Señor. Pablo está también tomando en cuenta Isaías 56:11. Apartaos, la palabra apartaos es un mandato, significa sal de allí, apártate totalmente. Todo aquel, ¿qué quiere decir todo aquel? Todo aquel en la casa de Dios, que es cristiano, sus elegidos, que menciona. Si mencionamos el nombre del Señor, tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo y que Timoteo tiene que enseñar a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo está pasando a la doctrina cristiana? Jesucristo, sus apóstoles, ahora Pablo está delegando su autoridad de enseñanza, le está delegando a Timoteo. Y Timoteo tiene que también ver a hombres idóneos para que ellos también enseñen unos a otros. No era fácil, hermano. ¿Cómo usted sabe que un cristiano puede ser idóneo? Bueno, número uno, fidelidad al Señor, conocerle en la iglesia. Se tiene que conocer en su casa para que usted diga, bueno, sí, da testimonio. Timoteo no podía decir, tú vas a enseñar, como hoy día se hace en muchas congregaciones. No, no puede hacer eso. Dijo personas idóneas para enseñar también a otros. Al otro día vi aquí, tengo cantidad de ejemplos para escribir un libro de 1000 páginas referente a ese tema. Pero este es último que vi hace 2 días. Alguien puso, sí, una de las bendiciones de Facebook, aunque claro, Facebook es anticristiano, pero diría una de las bendiciones de Facebook, es que cuando la gente pone cosas, videos, cosas así, entonces inmediatamente, ya sea por ignorancia o ya sea por costumbre o tradición, uno inmediatamente ve los errores que están cometiendo en el aspecto de iglesia, hablando, en el contexto doctrinal.
Y esto sucede en el mundo evangélico siempre, desde que yo he tenido, diríamos, conocimiento en el evangelicalismo por años. Esto ha sucedido siempre, es pan diario. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de los testimonios, ¿no? Que fue ladrón por 35 años y Dios lo cambió, que dé su testimonio. O que fue una mujer de la calle por tantos años, Dios la cambió, que dé su testimonio. O era un drogadicto que era el peor del barrio, que dé su testimonio. O sea, todos tienen que dar su testimonio. Inclusive testificaban tanto que ya ni querían que predique el pastor, porque los testimonios se llevaban como 5 o 7 horas. Eso es el evangelicalismo. Ahora, no hay problema en que alguien diga, mira, yo antes y Dios me cambió. Si es genuino, gloria a Dios, ¿no? Todos queremos eso. Pero ese no es el punto. El punto está que cuando viene al punto litúrgico de la iglesia, Dios establece su norma, que los ministros de Dios son los encargados en predicar la palabra porque son idóneos de enseñar. Pero ¿qué es lo que sucede en el evangelicalismo? Mira, hermano, él es un asesino, se mató a 50 personas, ahora es cristiano. Llámele que hable la palabra de Dios. Un momento. El hecho de que aceptó a Cristo no implica que esté en la capacidad de enseñar a otros. No, es un error terrible porque alguien fue un drogadito por 20 años y ahora es cristiano, ahora que venga que traiga palabra de Dios. No, él habrá aceptado a Cristo. Ahora necesita un periodo largo para que él conozca la doctrina cristiana. ¿Qué va a enseñar un niño? ¿Cómo un niño de un día de nacido va a alimentar a la mamá? Por favor, esa mentalidad es errónea. Y sin embargo, se ponen ahí, bueno, esta persona ha sido drogadicto, está dando la palabra del Señor. ¿Qué palabra el Señor? ¿Qué palabra el Señor va a dar cuando no conoce? Él tiene que edificarse. No es idóneo, en otras palabras, para edificar también a otros. Ese es mi punto. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, no puedes poner a cualquiera. No lo puedes poner. Porque solamente aquellos que son llamados así como tú, tienen la autoridad de Dios de enseñar también a otros. Un neófito no puede, porque está aprendiendo. Cuando alcance la madurez espiritual, entonces, si es llamado de Dios, porque no todos hacen ese trabajo, entonces puede estar en la capacidad de poder enseñar también a otros. Y eso quiero que me entienda bien, porque eso es bíblico. Pablo está hablando a Timoteo. Él tiene que buscar. Él no dice, mira, cualquiera que dice que es cristiano, ponle a predicar. No dice eso. Dice personas idóneas que puedan enseñar también a otros. Es muy importante. Si queremos ser bíblicos, sigue excavando. Excavemos más. Agarre la pala fuerte, no se canse. Saque más tierra. Que ahí estamos viendo lo que dice la Biblia. Bueno, ¿y qué más dice? Bueno, esa es una buena pregunta. Dice, luego, en el versículo 20, dice, ahora bien. Ahora, cuando Pablo dice ahora bien, en realidad es una traducción. Pablo no dijo ahora bien porque eso es castellano. Pablo no hablaba el castellano de Castilla. Él hablaba el griego koiné. ¿Y qué significa eso, hermano? Bueno, ese es el idioma de Pablo y de los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, en ese momento, él empieza con la conjunción ahora. La conjunción ahora es un contrastivo, ¿no? O al mismo tiempo es algo de contraste, pero que viene a complementar lo que Pablo está hablando. Entonces, ¿qué es lo que está complementando Pablo? Pablo está complementando lo que dijo en el versículo 19 con una figura literaria. Esa figura literaria, entonces, viene a ser una casa.
¿no? Una casa. Y dice así, él empieza con esta figura literal, algo gráfico para que la gente entienda, Timoteo entienda y usted y yo entendamos de qué está hablando Pablo. Pablo dice, en una casa grande, ahora, por otro lado, la pregunta es, ¿cuál casa grande? ¿Cuál es la casa grande que se refiere Pablo? Hay dos interpretaciones, yo le voy a dar la mía. La primera que muchos dicen es que en ese caso, como está usando la conjunción de ahora, se está refiriendo al mundo. Por eso dice casa grande. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque eso no va de acuerdo al contexto bíblico del pasaje. Creo más bien que Pablo está hablando de la iglesia visible, de las personas, de los hermanos, que cuando usted va a su iglesia local, usted ve al hermano, a la hermana, se da la mano, se saluda, se sientan y escuchan al mensaje del pastor. Pero la iglesia grande está hablando de la iglesia que vemos, la iglesia universal, que sabemos y los conocemos solamente de apariencia en el sentido, lo vemos al hermano físicamente, pero no sabemos si realmente todos son realmente cristianos. No sabemos. En una congregación de 200 miembros, y esto siempre lo he repetido, usted se sienta un hermano a su lado, el otro a su lado, se dan la mano, se abrazan, gloria a Dios, cantan los mismos signos, oran, dan diezmo y todo lo demás. La pregunta es, ¿qué seguridad usted tiene de que ellos son cristianos? No sabemos. Nosotros por fe asumimos que ellos son cristianos porque, bueno, vienen a la iglesia y comparten conmigo, aman al Señor. Eso es nosotros. Pero el que conoce los corazones, esto es muy importante que entiendan, por lo que va a venir ahorita, es el único que sabe quiénes en esa congregación de 200 miembros son realmente sus hijos. Recuerde lo que dice, el sello de la iglesia es que Dios conoce a sus hijos. ¿Cuántos serían de él, de los 200 miembros? ¿100? ¿50? ¿20? ¿10? ¿1? No sabemos. No sabemos. Solamente Dios sabe quiénes de los 200 son suyos. Y eso solo Él lo sabe. Claro, alguien va a decir, bueno, por sus frutos. Sí, pero también es engañoso, porque nadie es salvo por obras. Y eso se conoce. En mi vida de cuando era pastor de jóvenes, pastor él siempre me enviaba a las casas a visitar a los hermanos. A mí me gustaba visitar a los hermanos. Pero uno conoce ahí. Y los hermanos bien educados eran los que tenían el peor testimonio en su casa. Increíble. Entonces, afuera uno podía decir, pero hermano, ese hermano, mire sus frutos. Sí, pero eran lo contrario. Y el hermano que le veían un poco ahí fuera de onda, pues eran los hermanos que tenían mejor testimonio. Entonces, no podemos nosotros categorizar y decir, bueno, pero mire ese hermano, qué bonito, él debe ser. No, no sabemos. Ahora, tampoco estoy diciendo que dude del que dice que es hermano, simplemente el que sabe al final del día es Dios. Entonces, esa idea es lo que Pablo tiene cuando dice en una casa grande, la iglesia, visible, no solamente hay vasos de oro y de plata, que son los miembros verdaderos, los electos en Cristo, sino también de madera y de barro, que son los cristianos que no son elegidos. Y eso es confirmado después. O sea, Pablo usa la figura de la casa grande, la iglesia, en donde hay vasijas, utensilios, porque es grande.
y están mezclados los utensilios y vasos de honra con los utensilios y vasos de deshonra. Pero el único que sabe cuáles son de honra y deshonra es Dios. Póngase a pensar eso, hermano. Si usted va a una iglesia, 100 miembros, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 y un montón, cuanto más miembros en la iglesia, más posibilidades, y de hecho las hay, que existan barros de madera y de barro, de deshonra. No sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Eso lo corresponde a Dios. Pero los hay. Los hay. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, ten mucho, extremadamente cuidado. Mucho cuidado. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es dos cosas. Uno, el verdadero fundamento de la iglesia se basa en que Dios conoce a los suyos y aquel que nombra el nombre de Jesús, el Señor, que se aparte de iniquidad. Eso tiene que estar en su mente, tiene que estar usted pensando. Porque no tiene sentido el decir, bueno, está en el mundo. Bueno, entonces no diría eso Dios. Está hablando de su iglesia. Y en muchas partes Pablo menciona, inclusive Juan. ¿Se acuerda Juan cuando dice, y los anticristos salieron de nosotros? Pero no fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Eso es clave, hermano. Eso es clave para entender que no todos los de la iglesia son de la iglesia. Y eso siempre ha existido. Mira, esta carta fue escrita alrededor del año 64, antes que Pablo muera. Ya han transcurrido más de 2000 años y siempre ha habido el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña creciendo juntos. Cuando venga la siega, el Señor de la siega separará al trigo de la cizaña. ¿Qué piensa usted de eso, hermano? ¿Qué piensa usted de eso, hermano? Medite. Y es lo que Pablo dice a Timoteo, tienes que asegurarte. Ahora, la pregunta es, y Pablo le contesta a la pregunta de Timoteo, ¿cómo ser un vaso de honra? ¿Cómo ser un vaso de honra? Pablo le responde ahí mismo, como para terminar, le dice, por tanto, versículo 21. Por tanto, ahora fíjense el versículo 21, ¿no? Cuando dice por tanto, empieza con una conjunción, ¿no? Pero una conjunción que empieza también con, en realidad son dos conjunciones. Dice, por tanto, sí, el condicional sí. Sí, por tanto, sí. ¿Qué quiere decir por tanto sí? Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, Timoteo, tienes que ordenar, tienes que mandar, este es un mandamiento. Sí, de los cristianos de la iglesia quieren agradar a Dios. Entonces, si alguien se limpia de estas cosas, la pregunta es, ¿cuáles cosas? Bueno, las cosas son exactamente lo que aparece en el versículo 6. Palabrerías vacías, profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Se tienen que limpiar de perder el tiempo en palabrerías profanas que realmente traen cataclismo a la iglesia. Ahora, la palabra limpiar viene del griego que significa caraíta. La palabra caraíta implica limpieza
o como se llama puritano. Los puritanos sacan de aquí su idea, caraíta. El caraíta era una persona pura o puritano en el tiempo de Pablo. Era una limpieza total, en este caso espiritual, porque las palabrerías vanas vienen a manchar el alma del espíritu. Ahora, Pablo, usando la figura retórica, dice, si tú te limpias, te purificas, serás un vaso para honra. Ahora, pone tres cosas aquí, Pablo, muy interesantes. La primera tiene que ver con la obra de Dios, la segunda tiene que ver con nuestro trabajo para el Señor y el tercero tiene que ver también con los frutos de nuestro trabajo. Primero, trabajo del Señor. El que se limpia es santificado. La palabra santificado tiene que ver de que en Cristo todos somos santos. En Cristo tenemos una santificación posicional de estar en Cristo. No somos santos por hacer buenas obras, sino más bien hacemos buenas obras porque somos santos, que es diferente. Pero esa santidad no implica perfección, sino posición. Número dos, útil para el Señor. Quiere decir, tiene que ver de que esa misma santificación nos hace que seamos útiles para el Señor. O sea, trabajar en esa casa grande que es la iglesia, para su gloria. Y tercero, tiene que ver con los frutos, porque ese trabajo en el Señor va a traer ¿qué? Buena obra, toda buena obra. Entonces, santificado posicional en Cristo. Número dos, somos útiles para el Señor para trabajar. Y número tres, los frutos de ese trabajo. En otras palabras, Pablo está diciendo a Timoteo lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer mientras vivimos en esta tierra. Y la pregunta para aplicación es, ¿dónde está usted, hermano? ¿Es una vasija de honra, vasija de deshonra? ¿Y cómo nosotros podemos limpiarnos para ser un vaso de honra? Una meditación importante para su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender exactamente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, que lo pongamos por obra en nuestra vida. Bendice a mis hermanos y que podamos nosotros meditar y reflexionar en nosotros mismos como poder ser vasos de honra útiles para ti en tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Todos decimos amén. Hermanos, entonces que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes en esta semana que se avecina. Amén.